Los corazones, inclinamos nuestros rostros por un momento. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que seas tú quien nos hable, Padre, en esta hora, en esta tarde, y que sea tu misma, Padre, palabra hablada y revelada en nuestras vidas y a nuestros corazones, que podamos entender el tiempo y el propósito, Padre, tuyo en nuestras vidas, y que seas tú, Padre, mostrándonos, Padre, todas las cosas. Y poder entender, Padre, que aún en esta hora y en el tiempo y en la hora en la que vivimos, el de poder entender que somos guardados en ti y que eres tú quien guarda de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Vamos al libro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Y una de las cosas que tú y yo estamos entendiendo, estamos viviendo y entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que no son los mismos tiempos que se hablaban, que se enseñaban, que se predicaban. Ciertamente son tiempos en los cuales tú y yo tenemos que estar expectantes por el tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos. Y lo vuelvo a reafirmar, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Israel. Israel es el centro de todo lo que sucede. Muchas veces tú y yo no nos damos cuenta, o muchas veces el pueblo evangélico, por decirlo de esta manera, no entendemos o no nos damos cuenta de las cosas o de los acontecimientos que suceden, porque aún dentro de nuestras vidas o dentro de sí podemos decir, o muchas veces pensamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel si nosotros de alguna manera, o a veces si hasta se ha enseñado que ahora el pueblo o la iglesia evangélica de hoy viene a representar lo que es el nuevo Israel, y en ninguna parte de las escrituras habla o de la palabra dice que ahora tú y yo nosotros venimos a ser ese nuevo Israel, sino todo lo contrario. La palabra nos muestra que tú y yo estamos unidos y estamos pegados a ese pueblo. Romanos capítulo 11 dice la escritura que a nosotros, que éramos olivo silvestre, nos tomó y nos injertó en ese buen olivo. Si contra naturaleza tú y yo fuimos injertados con ese olivo, dice la escritura, ¿verdad? Que no hagamos alarde de ello, sino que ciertamente ellos por su incredulidad, alguna parte hablando, porque muchos sí han creído en el Mesías, dice que fueron desgajados, pero nosotros por nuestra fidelidad, por nuestra fe, fuimos injertados en ese olivo, haciéndonos partícipe juntamente uno con todo su pueblo Israel. Efesios capítulo 2 dice que ahora somos partícipes juntamente con todo su pueblo, donde ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Significa que tú y yo estamos ligados y unidos a ese pueblo, o somos uno, mejor dicho, no estamos ligados, somos uno con todo su pueblo Israel. Y la palabra describe, cuando Yeshua hablaba de estas cosas, que nuestros ojos y nuestra mirada deben de estar puestas precisamente en Israel, en la higuera, porque él dijo, conocerán el tiempo y el sazón de los tiempos, dice, debido a que cuando todas estas sucedan, dice, y vean que acontezcan, dice, aprenderán del higo o de la higuera. Dice, porque cuando todas estas cosas sucedan, dice, aprenderán de ello y sabrán que el tiempo de su redención está cerca o está próxima por venir. Y es algo que tú y yo tenemos que entender en nuestras vidas, que tenemos que estar atentos junto con lo que sucede con todo el pueblo de Israel. Hablábamos mucho de las cosas que están sucediendo en Israel, mucho de las persecuciones que se están llevando en el pueblo de Israel, muchas cosas, ¿verdad?, que tú y yo podemos estar viendo, y que Israel es el centro de todo. Y ahí debe de estar puestos nuestros ojos, porque todo ello nos habla acerca de los acontecimientos, o nos habla el sazón de los tiempos. Permítame dar un ejemplo, es como una comida, a veces no se tarda el tiempo, no se sabe exactamente el tiempo de su cocción o algo, pero mucha gente conoce el tiempo, o que la comida está lista o está preparada por el sazón, simplemente. ¿Sí o no? Es lo mismo. Nadie conoce el tiempo ni la hora en el tiempo ni que habría de venir, pero sí podemos entender por medio de las escrituras, y las escrituras nos hablan acerca de esos tiempos y de esa sazón, de las cosas que acontecerían o que vendrían en esos tiempos finales, para que tú y yo podamos estar listos, para que podamos estar atentos y expectantes a todo ello. ¿Cuántos entendemos eso?
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres valioso para Él. Y es importante que entendamos que estamos hablando de los tiempos de juicios que habrá de venir o que vendrá sobre las naciones. Y miren lo que dice Joel capítulo 3, versículo 9. Dice, anuncien esto entre las naciones. Joel capítulo 3, versículo 10, perdón. Dice, forjen espadas de sus rejas, dice, de su arado y lanzas de sus hoces. Dice, el débil dirá, fuerte soy. Di conmigo, o vamos a decir todos juntos. ¿Estamos listos? Diga el débil, fuerte soy. Amén. Cuando dice la escritura, dice, y el débil dirá, fuerte soy. Aunque no me siento tan fuerte, estoy fuerte en Él. Amén. Aunque aún a veces no se mire esa fuerza en nuestras vidas, o reflejada en nosotros, y que nos podamos sentir cansados y fatigados y todo lo que tú quieras, dice la escritura, el débil dirá, fuerte soy, porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es una realidad que tú y yo tenemos que entender sobre nuestras vidas. Revelaciones capítulo 3, versículo 17, habla acerca de una palabra o da una exhortación para vivirla precisamente en esta última hora o en estos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que pensamos que no viviríamos o que el mundo no viviría, el mundo boca abajo, que tantas diferentes cosas que se han llevado, que se han suscitado, a veces los gobiernos han establecido o han cambiado, o han redefinido Apocalipsis capítulo 3. Han redefinido muchas veces los gobiernos o los gobernantes han redefinido, mejor dicho, lo que el Padre desde el principio de la creación instituyó como una familia o como un matrimonio. Y vemos que leyes han pasado donde se ha redefinido, donde ambos tienen el mismo derecho, los mismos, ¿cómo podríamos decir? El mismo derecho que todos los demás, tanto hombres y mujeres, tienen el mismo derecho y pueden unirse en matrimonio y pueden casarse. De esta misma manera, redefiniendo, podríamos decir, lo que está establecido en la palabra desde el principio de la creación. Y vemos que tales cosas han sucedido y tenemos que entender que debido a todas estas cosas, y no simplemente por ello, pero tantas cosas que se han suscitado y que se han visto o que hemos visto, muchas veces entendemos que por medio de todos esos acontecimientos, dice la Escritura que vendrá un tiempo de juicio sobre la tierra, o mejor dicho, sobre las naciones. Donde ese tiempo de juicio, dice la Escritura, que Él separará y Él juzgará a las naciones ciertamente. Y cuando tú y yo entendemos esto, tenemos que entender que nuestro único lugar o nuestro único refugio es Él. Dice la palabra, es el estar bajo su nombre. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, dice, porque torre fuerte es el nombre de Yahweh, dice, y ahí correrá el justo. Nuestra torre, nuestro refugio, nuestra fortaleza, di conmigo, es Él y nadie más. A pesar de las cosas que tú y yo podamos ver que suceden y de los tiempos que están aconteciendo y del peligro que puede a veces sobrevenir sobre esta tierra y de las cosas que sucederán, porque dice la Escritura que ciertamente estas cosas sucederán y que serán vistas. El único lugar y el único refugio que tú y yo tenemos seguro es el estar en Él. Y cuando tú y yo estamos en su nombre, dice la palabra, dice la Escritura de Proverbios, vuelvo a repetir, dice que torre fuerte o su nombre es fortaleza hacia nuestras vidas. Porque entonces el débil dirá, fuerte soy en Él. Y son cosas que rápidamente, vamos a Apocalipsis o Revelaciones y vamos a guardar lugar ahí, Revelaciones capítulo 3. Y esto, vuelvo a repetir, es a alguien que está comprometido, que ha entregado su vida, su servicio, o que se puede parar enfrente de las pruebas,
más devastadoras y de las circunstancias difíciles y aún desagradables. Pero en la obediencia a Yahweh podemos levantar nuestro rostro. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, podemos estar seguros y podemos saber que somos más que vencedores en Él. Por más difícil que las cosas puedan sobrevenir sobre esta tierra, si nuestras vidas están en Él, por más devastador que pueda ser la circunstancia, y te estoy hablando en cualquier ámbito, por más difícil que pueda venir la prueba sobre nuestras vidas, la lucha o por más devastación que pueda haber, tenemos que pararnos fuerte y poderse ver que si nuestras vidas están en su mano, podemos decir ciertamente el débil, o podemos decir fuertes somos primeramente en Él. Porque torre fuerte, dice su palabra, que es el nombre de Yahweh hacia nuestras vidas. Por más difícil, y podemos ver distintas, no podemos olvidar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él te ama. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Él no ha invertido tanto tiempo, Él no se ha esforzado tanto y no ha invertido tanto tiempo en nosotros como para pensar que somos poca cosa. Si ha Él invertido su tiempo, y dice la Escritura que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Tú y yo somos importantes en Él. Tú y yo tenemos un propósito en Él. Y Él no ha invertido su tiempo para nada, porque tú y yo somos valiosos ante los ojos de Yahweh. Somos sumamente valiosos delante de sus ojos. Vamos rápidamente y vamos a guardar lugar ahí. Y déjame sigo. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que lo que habiendo hecho o habiendo cambiado el fundamento de la creación, lo que fue establecido por Yahweh desde el fundamento, desde el principio de la creación para traer, ¿sabes que todo eso traerá juicio sobre las naciones? Y en todo esto debemos saber que nuestra seguridad, di conmigo, reposa en Él. En Él reposa nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro shalom. Sus promesas son para la persona o son para la familia quien tuvo o que anda rectamente o en integridad delante de sus caminos. Sus promesas fueron dadas. Cada uno, amado, de nosotros es responsable por sus hechos y por sus acciones. No podemos decir el uno al otro, o no hay momento en el que tú y yo nos podamos parar y decir, yo no pude o no pude asistir porque mi familia, porque mis hijos, mi esposa o mi esposo, viceversa, no pudo venir, tampoco nosotros pudimos. Cada quien es responsable por sus propios hechos. Si papá o mamá o padre o familia de la casa no pudo asistir y yo tengo la disposición y tengo la oportunidad y no se ve impedido en nada el que yo pueda asistir, mi deber es estar primeramente en esta casa. Porque no podemos, amado, cada quien es responsable por sus propios hechos. Y hablamos los miércoles, la salvación no es en grupo, y permíteme utilizar esta palabra, es precisamente individual. Si hijos no quisieron, mi deber es primeramente estar en este día que el Padre ha llamado como día apartado, como día kadosh, delante de Él. No podemos, ¿por qué? Porque es algo de lo cual tú y yo somos responsables. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos responsables por obedecer su palabra. Entender que cuando nos prometemos con Él, es obedecerle primeramente a Él. Podemos tener situaciones y cosas que podrán venir sobre nuestras vidas, pero si nuestra obediencia está puesta en Él, podemos tener la firme confianza y la seguridad de que por más difícil o por más dura que sea la prueba, dice la palabra, que Él nos dará juntamente también la victoria. Y vamos a Apocalipsis, a Revelaciones capítulo 3. Se supone que los que estamos aquí, ¿cuántos estamos aquí? Amén. Se supone que los que estamos aquí estamos en la búsqueda
de la agenda de Yahweh y no en nuestra propia agenda. ¿Cuántos lo entendemos? Qué interesante. Los que estamos aquí, se supone que estamos con el propósito de estar buscando en la búsqueda de la agenda de Yahweh y no en nuestra propia. Nada dicho a la palabra, vamos rápidamente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿estamos ahí? Y este es un mensaje para el fin, para el tiempo que se escribió y a la hora que viene, o en estos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo y en la hora que ha de venir un mensaje. Y esta palabra de Apocalipsis viene y prepara una plataforma del cumplimiento profético de la Odisea. La Odisea primeramente era la asamblea, o era la iglesia de Yeshua, podríamos decir. En aquel entonces la Odisea era la iglesia o la asamblea de Yeshua, que se pensaba que era una iglesia o que era una asamblea que estaba ardiente o caliente por las cosas del Padre, pero Yahweh de repente, o mejor dicho, reprende a este pueblo y le dice: ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras o frío o caliente, porque los tibios yo lo vomitaré de mi boca. Y esta era una iglesia o un mensaje, y es algo precisamente en los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo, que se supone que debe de haber una iglesia que está firme, que está creyendo en lo que son las cosas del Padre, y que de la misma manera se pensaba que esta iglesia era una iglesia que estaba ardiendo, que sus corazones estaban ardiendo, o que estaban en calor o en caliente con las cosas del Padre. Pero el Padre reprende a ese pueblo y le dice: ni eres frío ni eres caliente. Y mira lo que dice versículo 17, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice: por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, dice la Escritura, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, mendigo, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro aprobado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y el ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas decir, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice la palabra. Pero fíjate, me llama mucho la atención que dice el versículo 17. Dice: por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Sabes que hay gente que una vez que alcanzando la prosperidad, la riqueza, y permíteme no utilizar la riqueza, a veces no es ni la riqueza, a veces es simplemente la capacidad de poder, la capacidad, o ha alcanzado un estatus en el que sus ingresos le son suficientes para poder suplir todos sus deseos, sus necesidades, sus anhelos. Y por la capacidad que a veces ha alcanzado de poderse suplir aquello que necesita, o de aquello que gusta, o de aquel placer, gente por haber alcanzado ese sitio, no te quiero decir ni la riqueza, simplemente el poder suplir aquellas necesidades que a veces el hombre o adquiere una seguridad en su economía de poder solventar todo lo que necesita. Y el simplemente hecho de ello hace que la gente se aparte y se vaya en pos de los caminos de Yahweh, se vaya en contra de los caminos de Yahweh y se vaya en sus propios caminos, porque le parece suficiente. Y dice la Escritura, y dice: porque piensas que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Dice: pero yo te aconsejo, dice la Escritura, que ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí adquieras oro aprobado. Oro probado. Gente que a veces suple su propio estilo de vida, sus necesidades, se olvida de un día de que Yahweh es el que nos ha dado todas las cosas.
Y dice la Escritura, yo te aconsejo que de mí adquieras oro aprobado. Oro probado. Y sabes, amado, ese oro probado no se da en cualquier lugar. Ese oro probado simplemente se daba a base, por medio de las pruebas, de las luchas y de las dificultades. Y que aún en medio de todas esas luchas y en medio de todas esas dificultades puede pararse firme uno y poder decir, si Yahweh conmigo, ¿quién contra mí? Porque ese oro probado no se encuentra o no se da en ningún otro lugar, sino es a base de las luchas, de las pruebas y de aquella persona que puede decir ciertamente como dice la Escritura, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Dice, para que entonces puedas decir que eres rico. Tenemos que aprender a pararnos firme en medio de las adversidades y en medio de las pruebas. No eres rico porque tienes o porque tenemos lo suficiente para suplir nuestro estilo de vida, por mejorar o por comprar o por tener algo. El oro refinado es el que nos da la vida y en medio de las pruebas del fuego. ¿Cuántos han pasado por luchas? ¿Sabes que esas luchas nos hacen ser como ese oro refinado, probado? Las circunstancias y las adversidades que vienen a nuestras vidas son con un propósito. Que podamos ser hallados y aprobados delante de Él. ¿Sabes que en medio de las pruebas y de las dificultades salen las asperezas que a veces una persona tiene? Salen en medio de esas luchas y esas dificultades. Es donde verdaderamente a veces sale lo que verdaderamente tú y yo somos delante de Él. El pueblo de Israel tuvo que ser probado y ser por 40 años anduvieran en el desierto. Y simplemente para que Yahweh les dijera, te traje en el desierto por 40 años para probarte y para ver qué es lo que había dentro de tu corazón. Porque no se sabe qué es lo que hay dentro de nuestros corazones hasta cuando tú y yo pasamos por las luchas. Donde si verdaderamente podemos pararnos firmes y estar confiados de que Yahweh es el Elohim y que dice su Escritura, estad quietos y conocer que yo soy Yahweh. De en medio de esas dificultades y esas adversidades, poder tener la calma y la seguridad y de seguir creyendo que Él hará en medio de ello. No se encuentra en ningún otro lado. Y eso es lo que Yahweh desea de nuestras vidas. Que seamos refinados en aquello. Cuando somos pasados por el fuego de que nuestra fe pueda ser probada. Que podamos decir, rico soy. La riqueza no es en la mente ni en el corazón. ¿Sabes que la riqueza es algo? No es algo que podemos decir con la mente, soy rico. O es algo que se lleva. No se tiene que ver el dinero. Es en medio de las dificultades y de las luchas que tú y yo pasamos delante de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que aprender a tener una fe que pueda ser probada, encontrada fuerte en Él y que podamos decir, ciertamente ricos somos. Pero ¿sabes quién puede decir aquello? Aquella persona que ha pasado por las luchas, por las adversidades, por las pruebas. Es aquella persona que puede decir, rico soy. Porque no es el dinero, no es lo que pueda suplir para mi estilo de vida. Todos seremos probados. Los matrimonios, la familia, la salud, en la enfermedad, la relación con los hijos, todos de alguna u otra y en algún grado seremos probados. En todos seremos probados. Pero el verdadero rico es aquel que siendo probado puede pasar por esa prueba y que puede estar firme confiando en Yahweh todavía en medio de ello. Salmo 119, perdón. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que asegurar nuestros corazones. ¿Sabes cuál es la clave de todo? Di conmigo, asegurar nuestros corazones delante de Él. Eso es la clave. Salmo 119,
Versículo 15. Dice, en tus mandamientos he meditado y he conocido tus sendas. He meditado en tu ley. ¿Para qué dice la palabra? Para no olvidar tu palabra o tu camino. Venga lo que venga, siempre estaremos listos, ante todo, mirando primeramente, ¿qué? Su rostro y no su mano. Versículo 17, Isaías 48, versículo 17, dice la Escritura. Así dice Yahweh, tu Salvador, el Santo de Israel. Yo, Yahweh tu Elohim, yo te instruyo para que no te exaltes. Yo te muestro el camino para que vayas por él. Si tan solo, fíjate lo que dice el versículo 18, dice, si tan solo hubieras prestado atención a mis mandamientos, entonces tu paz hubiera sido como la de un río y como las olas del mar, tu justicia. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuántos queremos tener paz en medio de todo? ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener paz en medio de todo? El Padre dice, si pones atención a mis mandamientos y los atiendes, vendrá o será tu paz como la de un río. ¿Cuántos queremos tener paz en medio de estos tiempos? En medio de toda circunstancia, poder tener la paz y el shalom. ¿Qué es lo que necesitamos? Di conmigo, atender a su palabra, sus mandamientos. Amén. Job capítulo 22. Y te voy a estar dando algunas escrituras para poder entrar en algo. Job capítulo 22, versículo 21. Dice la escritura, Job capítulo 22, versículo 21. Y fíjate lo interesante de esto es una gran verdad. Dice, Job capítulo 22, versículo 21, dice, haz un acuerdo con él y entrega lo mejor de tus cosechas. Recibe de tu boca la ordenanza. Dice, fíjate lo que dice, haz un acuerdo con él y entrega lo mejor de tus cosechas. Versículo siguiente, déjame te leo otra traducción y mira lo que dice la traducción de las Américas. Job capítulo 22, dice, cede ahora y haz la paz con él. Así te vendrá, ¿qué dice la palabra? El bien. ¿Cuántos queremos que venga el bien sobre nuestras vidas? Amén. Fíjate lo interesante, dice, cede ahora, voltea con la persona que esté a tu lado y dile, cede ahora y haz la paz con él. Reconcíliate con él, así te vendrá el bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, asegurar nuestros corazones de él. Estamos estableciendo que si estamos bien con él, nos irá bien. Fíjate lo interesante, es un punto o es un principio. Para que nos vaya bien, tenemos que estar bien con él. Me llama la atención que dice cede. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que a veces no queremos ceder en nada. A veces pensamos que lo que mejor hacemos es tomar nuestras propias decisiones. Cuando Yahweh dice, no es así. A veces pensamos que nuestras decisiones son mejores que las que Él tiene para nosotros. Y yo no encuentro la lógica porque dice la Escritura, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Significa que si el Padre nos permite pasar por algo o por alguna circunstancia, Él sabe por qué lo está haciendo, por qué lo está obrando de esa manera, y al final el resultado será un resultado bueno, no un resultado malo. Pero a veces no lo entendemos. Tenemos que estar en paz, en bien con el Salmo capítulo 34. Y te estoy dando versículos 34 de aquella persona que confía en Yahweh y que alcanza bendiciones. Salmo 34, versículo 14. Fíjate lo que dice, Salmo capítulo 34, versículo 14, dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 13.
dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y el punto es el versículo 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cuántos podemos ver que la paz y el shalom y el bienestar de Yahweh va mano en mano con hacer el bien? Amén. Hagamos el bien y encontraremos el shalom y el bienestar del Padre. Por eso dice la Escritura que tú y yo fuimos creados, ¿para qué? Para buenas obras. Por medio de esta palabra tú y yo podemos entender que estamos estableciendo que cuando podemos tener la paz, el shalom y el bienestar de Yahweh, va del mano en mano con hacer el bien, porque en el hacer el bien encontramos su paz y su shalom. Amén. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Cuando no andamos, y esos son versículos para aquella persona que anda en pos de los caminos de Yahweh, en busca de los caminos de Yahweh, es una persona que tiene el bienestar y que tiene el shalom del Padre en todo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero fíjate ahora lo importante de ello. Vamos a ver cuándo, o lo que la palabra establece, o lo que la Biblia establece, o lo que nos dice, qué es lo que sucede, o qué es lo que pasa con aquella persona que no va en pos de los caminos de Yahweh, que va en sus propios caminos y que no busca los caminos del Padre. Vemos, ¿cuántos entendemos que hay bendiciones en seguir sus caminos? Ahora vamos a ver aquella persona que es diferente o que va en contra de los caminos de Yahweh. Deuteronomio capítulo 28, versículo 67. Vamos a leer desde el versículo 66. Fíjate lo que dice el versículo 66. Dice, vivirás en suspenso constante, con miedo de día y noche, y no tendrás seguridad, debido al terror con que te aterrarás en tu corazón y al espectáculo que verán tus ojos. Por la mañana dirás, ¿cuándo llegará la tarde? Y por la tarde dirás, ¿cuándo llegará la mañana? Una persona que no anda dentro de los caminos de Yahweh, pero que anda fuera de los caminos de Yahweh. Así es como vive una persona fuera de sus caminos. Dice, vuelvo a repetir, vivirás en suspenso constante con miedo de día y de noche y no tendrás seguridad en tu vida. Una persona que camina fuera de sus caminos es una persona que no tiene seguridad. Dice, y esa persona dirá, ¿cuándo se llegará la tarde? Y en la tarde dirá, ¿cuándo se llegará la noche? Y en la noche se dirá, ¿cuándo se llegará la mañana? Debido al terror que observarán y verán tus ojos. Esto es una persona que camina fuera. Cuando alguien no anda bien, cuando alguien que no está haciendo lo correcto, no tiene paz. Dice la palabra, si fuera la tarde, dice, ¿cuándo se llegará la tarde? Y cuando se llegue la tarde dirá, ¿cuándo se llegará la mañana? Por las cosas y el espanto que verán sus ojos. ¿Cuántos entendemos que es mejor estar del lado de Yahweh? Amén. Dice, vamos a otros y vamos empezando, fíjate, vamos. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿por qué recibe el hombre de toda su dura labor y el deleite de su corazón, para cual se afana debajo del sol? Porque todos sus días son labor de pesar e indignación. En otras palabras, está irritado, está enojado constantemente. Versículo 23 dice, porque todos sus días su labor es de pesar e indignación. Una persona que no tiene su confianza en Él y que camina fuera de los caminos de Yahweh, dice la palabra, porque sus días son de dura labor, de pesar, de indignación, de enojo, de ira, y ni aun de noche reposa su corazón. También esto es vano. ¿Cuántos entendemos eso? Dicen otras palabras, ¿qué dice la Escritura? Es una persona que no confía en Yahweh. Sus ojos
no están mirando a Él. Todos los días son de pesar, de enojo. Nadie es así, amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile a la persona que está a tu lado: debemos de alegrarnos y regocijarnos en nuestras labores. Amén, ¿verdad? Si tenemos nuestra confianza en Él. Amén. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 20. ¿Quiénes son los impíos? Primeramente, ¿qué es una persona impía? El impío es una persona que no guarda Torah, no guarda los mandamientos de Yahweh. En otras palabras, si pudiésemos sacar la definición bíblica, es un infractor de la palabra de la Torah. Su definición bíblica, mejor dicho, eso es su definición bíblica. Es un infractor de la palabra, o es un infractor de la Torah, de la ley de Yahweh. Eso es un impío. ¿Cuántos entendemos que eso es una persona impía? Dice, versículo 20 dice: pero los impíos, aquel que es infractor, no simplemente es aquella persona, ojo con lo que estoy diciendo, no es aquella persona simplemente que no le conoce a Él. Un infractor de la ley puede ser hasta una persona que está dentro, que se congrega, que está en cualquier lugar, pero que es una persona que sigue en pos de sus propios caminos y no en los caminos de Yahweh. Es una persona que, a pesar de todo, es una persona que busca su propio camino. Eso es una persona transgresora, que a pesar de que el Padre dice es así, tal persona dice no, es que yo pienso que es así. ¿Cuántos entendemos eso? Es un infractor. Amén. Dice, el impío, entonces quedamos que es un infractor, dice, pero los impíos son como mar agitado, que no pueden estar quietos, o que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Versículo siguiente: y no hay paz, dice mi Elohim, para los impíos. Aleluya. No hay paz para aquel que quebranta su camino, o aquel que es infractor de los caminos de Yahweh, de su Torah. Dice, no hay paz para ellos, dice Yahweh. Es como mar agitado, que no pueden estar quietos, no hay paz. Pero dice su palabra que hay paz en aquel que se pone a cuenta delante con Él. ¿Qué dice Job? Dice, cede, ponte a cuentas. Dice, y verás su paz. ¿Cuántos queremos ver su paz en nuestras vidas? Amén. Vamos al siguiente versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. Y eso es en la reforma religiosa del rey Asa, y del gran sufrimiento y de la calamidad, porque no guardaban la palabra. Fíjate lo interesante de esto. Y esto habla respecto a ello, en la reforma religiosa del rey Asa. Dice, segunda de Crónicas 15:5, dice la Escritura: en aquellos tiempos pasados, cuando no reverenciábamos a Elohim, a nuestro Elohim, no había tranquilidad para el que salía, ni para el que entraba, porque gran calamidad había venido sobre los habitantes del país, o sobre los habitantes de aquel lugar. ¿Por qué es que vino gran calamidad sobre aquel pueblo? Porque no guardaban, ¿a quién? Su palabra, ni seguían sus caminos, ni reverenciaban Elohim. Dice, fíjate lo interesante, en aquellos tiempos pasados, cuando no reverenciábamos, no había paz ni tranquilidad, ni para el que entraba, ni para el que salía, por cuanto no se habían guardado los caminos y los preceptos del Padre. ¿Qué tenemos que hacer para que haya paz y tranquilidad en nuestras vidas? Tenemos que guardar sus caminos, tenemos que guardar su palabra. Amén. Siguiente, vamos a Isaías 48, 22. Dice, no hay paz para los impíos, declara Yahweh. Nuevamente podemos ver enlazados estos versículos. Isaías capítulo 59, versículo 8, ahora sí es versículo 8, Isaías 59. Fíjate lo que dice la palabra. Isaías capítulo 59, versículo 8 dice, no han conocido la senda de paz y no hay justicia en su caminar.
han desviado sus sendas, y el que ande por ellas, dice, no conocerá la paz. Fíjate lo que dice la traducción de las Américas. Y vamos a leer parte por parte. Isaías capítulo 59. Fíjate lo que dice la Escritura, versículo 8. Dice, camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Y me llama esta parte, fíjate lo interesante de ello. Dice, camino de paz, dice, no han conocido camino de paz y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. ¿Cuáles son las sendas? Las sendas del Padre, su camino, su palabra. Dice, ¿por qué no han conocido la paz? ¿O por qué no hay justicia en sus senderos? Y aquí cambia un poco la palabra, dice, porque han torcido sus sendas. ¿Sabes qué significa esto para nosotros? Y está hablando de los que hacen la maldad, y está hablando acerca de este pueblo de Israel, y el Padre va a describir lo que Él va a estar haciendo, o lo que es la maldad de este pueblo, y Él, porque era un pueblo que no hacía lo que se le pedía. Y esta es una palabra que viene, en otras palabras, están torciendo su palabra a favor de ellos. ¿Cuántos entendemos eso? Eso no funciona. No podemos tomar su palabra. Era un pueblo que tomaba la palabra de Yahweh y tomaba esa palabra y la torcía o la desviaba a su propio favor o a su propia conveniencia. Dice, y no hay paz ni justicia en sus senderos, porque han torcido a su favor las sendas. Di conmigo, tenemos que guardar su palabra. Amén. Y esto es algo que no podemos cambiar o tomar una palabra. Hay gente que toma una palabra y esa palabra la tuerce a su propio favor o a su propia conveniencia. Y dice el Padre, cuando esto se hace, no hay paz en su justicia y no hay paz en sus senderos. No hay paz, no hay tranquilidad. Porque es un pueblo que camina constantemente desviado de los caminos del Padre. Dice, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz, dice la Escritura. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, cualquiera que ande de esa manera no conoce la paz. En otras palabras, anda por su propia senda, tuerce la palabra para su propio bien, y la senda de Yahweh no se pone y no se puede torcer. ¿Cuántos entendemos eso? Sus caminos no pueden ser desviados. Isaías capítulo 26, versículo 13. Versículo 3, perdón. Isaías capítulo 26. Vemos entonces, primeramente, dos tipos de caminos, los que son bendecidos y los que no. Aquellos que conocen la paz y aquellos que no conocen la paz de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Hay dos tipos de caminos dentro de las Escrituras. Aquellos que conocen a Yahweh y aquellos que no la conocen. Aquellos que tienen paz y aquellos que no tienen paz. ¿Cuántos queremos tener paz? Amén. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Di conmigo, confiar en Yahweh siempre y para siempre. ¿Sabes cuál es la clave? Y lo vuelvo a repetir, aparte de ello, aparte de afirmar nuestros corazones en Él, confiar en Él siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga a nuestras vidas, por siempre y para siempre confiar en Él. Porque dice la Escritura, al de firme propósito, tú guardarás en perfecta paz. ¿Cuál es aquella persona de firme propósito? Al de firme propósito dice la palabra, tú guardarás en perfecta paz. Es una persona que guarda la palabra de Yahweh. Que dice esa persona, confiaré en Él, no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, pero mi confianza estará siempre puesta en Él.
Pase lo que pase, amados, en nuestras vidas, en cualquier circunstancia, nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Aunque tú y yo no veamos los resultados que tú y yo queremos, que no vayan a nuestro favor aparentemente, a pesar de todo, tú y yo tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sabes? Cada uno de aquí ha valido la pena delante de Yahweh. Cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, y aún aquel que no está por cualquier motivo, somos valiosos delante de los ojos de Yahweh. Yahweh no invirtió tanto tiempo en nosotros y en nuestras vidas para que tú y yo podamos pensar que tú y yo no somos algo. Yahweh no invirtió y no dio a su único hijo, a su unigénito, por amor y por ti y por mí. No invirtió tanto en nuestras vidas. Sabes que el enemigo siempre constantemente intentará construir en nuestras mentes el recuerdo de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, lo que sucedió en nuestras vidas, y constantemente será el enemigo que vendrá y atacará tu mente y tus pensamientos y dirá, ¿sabes una cosa? Tú eres un fracasado, pero yo te digo una cosa, tú no eres ningún fracasado. Aunque hayas tenido fracasos en tu vida, tú no eres un fracaso delante de los ojos de Yahweh. Aunque no hayas tenido, y aunque muchas veces te hayan dicho, tú no sirves para nada, tú sirves para algo conforme a los propósitos que el Padre y que Yahweh te ha llamado. Siempre el enemigo tratará de poner esa mentalidad en nuestras vidas y tratará de construir una barrera y una fortaleza en nuestras mentes y dirá y tratará de decirte, tú eres un fracaso, tú eres un bueno para nada, tú no sirves. Pero yo te digo, si hemos tenido fracasos, no significa que hemos sido fracasados. Significa que somos victoriosos en Él por aquel que nos llamó. Tú y yo tenemos planes, tenemos un propósito. No somos perdedores delante de sus ojos. Aunque tú y yo, aunque la gente a veces pueda mirar y pueda voltear y mirar a alguien con ojos de perdedor y decir, esta persona no sirve y no vale para nada, yo te digo, dice la Escritura que Él toma lo vil y lo menospreciado del mundo para hacer aquello que no es. Que aun cuando la gente no daba ni un solo peso por tu vida, Yahweh fijó sus ojos sobre tu vida y te trajo con un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Sabes que aún la gente tratará de marcar y de forjar tu propio destino y de poner ese destino sobre tu vida y ponerte aquella marca y decir, tú no sirves para esto, tú no sirves para el otro. Y esa gente a veces tratará de poner una marca y un destino para tu propia vida. Pero yo te digo, el único que puede poner un destino es aquel que nos llamó y que pagó el precio por nuestras vidas, y un alto precio, que entregó a su único hijo por amor y por ti y por mí, para que su palabra dice que aquel que no es fuerte diga, fuerte soy. Él nos llamó. Tú y yo tenemos un plan delante de Él. Nuestro destino no es aquel que la gente o que la sociedad pone sobre la vida de alguien. El destino y el final es aquel que Yahweh pone sobre tu vida y nadie más. Ese es tu destino. Nuestra final, nuestra meta. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie más. Podrán decir, podrán hablar. Pero yo te digo una cosa, aquel que pagó alto precio por nuestras vidas es el único que puede poner un final y que puede poner algo sobre nuestras vidas. Nadie más. Nadie. Él es el único. Aún en los momentos más difíciles de la vida, podemos escucharlo. A Él poder, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Que aunque cuando tú y yo no veamos las cosas con nuestros propios ojos, y que a veces nos parece tan difícil poder ver aquello que tú y yo deseamos ver con nuestros ojos, yo te digo, al final de todo, Yahweh traerá algo para nuestras vidas.
no son con nuestros ojos. Tú y yo no vemos con nuestros ojos. Tenemos que aprender a pedirle al Padre que tú y yo podamos ver con nuestros ojos espirituales. No con unos ojos de lógica. No con unos ojos que dicen, tú no puedes, tú no eres capaz, tú esto, tú lo otro. Sino aprender a mirar las cosas no con nuestra propia lógica, sino como el Padre mira y ve las cosas. Porque tú y yo somos importantes delante de Él. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nacimos para heredar bendición, no maldición. Amén. No importa lo que digan de ti o de mí, lo que puedan pensar, la realidad es que solo el fin, o aquel que puede venir un final sobre nuestro destino, es aquel que nos destina a un final de victoria y nadie más. Amén. ¿Sabes? Y con esto quiero terminar. ¿Sabes que el Padre ve el pelear por ti y por mí? Él cree que vale la pena. Él sabe. Y simplemente entré parte, amado, parte de lo que yo traía el día de hoy. Pero yo te digo, ante los ojos de Yahweh, tú y yo somos importantes. Y que a un final de las cosas y de las pruebas, y tal vez tenía que hablar de todo eso como una introducción para al final poderte decir, tal vez lo termine la siguiente semana. Lo único que importa, y aquello que le importa a Yahweh ante todas las cosas, es nuestra obediencia. Nada más. Es la obediencia. En medio de las pruebas y de las adversidades, lo único que Yahweh desea es tu obediencia y la mía. Nada más. El Padre llamó a Abraham y le dijo a Abraham, te juro y te prometo que ciertamente voy a bendecir tu vida, Abraham. Que te voy a prosperar y que voy a bendecir tu descendencia. Y que en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti, Abraham. Y el Padre, por no encontrar por alguien, por más en quien jurar, el Padre le dice a Abraham, Abraham, la Biblia dice que no. Tú y yo podemos jurar, la gente puede jurar por Dios y poder decir, te juro por Dios, porque automáticamente esa persona sabe y reconoce que en Él no hay falla, que Él es rectitud, que Él es integridad, que Él lo es todo. Pero que en nuestras vidas tú y yo tenemos fallas y tenemos errores. Y por eso la gente voltea y dice, aunque la Biblia y la palabra dice no, la gente dice, te juro por Dios, para que aquella palabra que yo te estoy diciendo y que yo te estoy hablando, puedas tener la confianza y la seguridad de que es verdad, que es lo que te estoy hablando. Y el Padre, por no encontrar otra manera de poderle hablar a Abraham, le dijo a Abraham, ciertamente te juro por mí mismo, Abraham, que te voy a bendecir. Porque cuando tú y yo tenemos al Padre, que aquel que es jurar en sí mismo y por sí mismo, le dice a Abraham, Abraham, te juro por mí mismo, que si tú me tienes en tu vida y en tu corazón, y que yo estoy en tu vida y en tu corazón, tú podrás tener la firme confianza y la seguridad de que la promesa que yo te estoy haciendo es verdad, porque por mí mismo he jurado que lo voy a hacer, Abraham. Que si el Padre ha prometido que Él va a bendecir y que Él va a prosperar tu vida, amado, Él lo va a hacer, Él lo hará. Que Él restaurará tu familia, tu matrimonio, Él lo hará. Porque dice, por no encontrar por ninguno otro mayor que Él, dice la Escritura. Y dice Hebreos, que el no haber encontrado por alguien por sí en quien jurar, dice que juró y levantó su propia mano y le dijo a Abraham, te juro por mí mismo, Abraham, que yo voy a bendecir tu vida. Que aquella palabra que yo te he dado, Abraham, yo la voy a cumplir en ti.
Y estas promesas, amados, que tú y yo tenemos en esta palabra, son una verdad sobre tu vida y sobre la mía. Padre dice, te juro por mí mismo que yo la cumpliré en tu vida. Pero lo único que desea el Padre es una obediencia en medio de todas las cosas. Porque para que el Padre le hiciera la promesa a Abraham, le dijo a Abraham, toma tu único hijo, Abraham, tu promesa, aquello que yo te he prometido que te daría, que saldría de tus lomos, tómalo y sacrifícalo delante de mí. Y sabes que para la vida de Abraham, tuvo dos opciones Abraham: el haber dudado, el haber dicho no creo que esto sea de Yahweh. ¿Cómo Yahweh me va a pedir que yo sacrifique algo que me ha prometido? Pero el Padre quería probar su vida. Y el Padre nos va a probar en cualquier momento de nuestras vidas. Y en medio de todo ello, Él desea que nuestra vida esté en firme obediencia. Como dice su palabra, al de firme propósito, tú lo guardarás en perfecta paz. Al de firme propósito es aquella persona que dice, Padre, no importa lo que suceda, tú dijiste, yo hago. Tu palabra dice, y obedezco. Porque sé que en el hacerlo estará mi recompensa. Pero tenemos que creerlo. Amén. ¿Por qué no ponemos nuestras manos ahí en nuestro corazón? Padre, gracias te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción. Padre, gracias, Padre, porque tú eres quien ha prometido y que eres tú quien haría, Padre, a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, que tu palabra dice y que aún aquel que no se siente tan fuerte, Padre, puede decir, fuerte soy. Y que todo lo podemos en ti, Padre, que nos fortaleces. Porque eres tú, Padre, quien nos ha puesto, Padre, por cabeza y no por cola. Eres tú, Padre, quien nos has creado, Padre, para heredar bendición y no maldición en esta vida. Padre, gracias que eres tú, Padre, quien cumplirá, Padre, tus promesas en nuestras vidas. Y que eres tú el que harás, Padre, a través de nuestras vidas. Padre, ayúdanos que aún en medio de las pruebas y de las dificultades podamos pararnos firmes, confiados de que eres tú nuestro Elohim y de que tú harás. Que no importa lo que suceda o lo que sobrevenga en nuestras vidas, que podamos tener la confianza y la seguridad de que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que eres tú, Padre, quien nos guardará en el medio, Padre, en el hueco de tu mano. Padre, gracias porque tu palabra es fiel, Padre, sobre cada uno. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Y yo te pido, Padre Yahweh, que seas tú, Padre, quien despida, Padre, en paz y en shalom, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Que aquel que ha venido con pruebas, Padre, con dificultades, o cargando, Padre, carga sobre su vida, que en esta hora, Padre, las pueda poner delante de ti, que pueda dejarlas delante de ti, Padre, en esta hora, y que sea tu paz, Padre, tu shalom, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Que aún en medio de la prueba, Padre, tal y como dice tu palabra, tú darás la victoria, tú darás la salida. Porque dice tu palabra que no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación a nuestras vidas, Padre, que no podamos soportar. Que si aún estamos pasando por luchas o por dificultades algunos, Padre, hazles ver y mostrar, Padre, que no es suficiente, Padre, y que es el medio de todo ello en el que tú tienes la salida, Padre. Gracias en el nombre, Padre, de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos alzadas, llevaré Jeja, Yahweh Beyisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti
y ponga sobre ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y todos decimos amén.